Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban, gracias por su cariño y su apoyo siempre. En el video de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo paso a paso este lindo chalequito. Lo pueden tejer para niños y niñas y está bien fácil de tejer. Este chalequito que vamos a tejer en el paso a paso es para bebitos de más o menos 3 a 6 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 24 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, para tejer este chalequito, esta es la lana que yo voy a usar. Se llama Super Soft Baby Double Knit. Es una lana para bebé número 3. El grosor es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, yo lo hice en dos colores. Ustedes lo pueden hacer todo de un solo color. En el paso a paso se los explico también. En total, yo usé 98 gramos de lana. Son 34 gramos en el color blanco y 64 gramos en el color rosa. Ahora estén pendientes, en otro video les voy a mostrar cómo tejer este mismo chalequito, pero le vamos a agregar manguitas para hacer una chaquetita con este mismo diseño. Así es que estén pendientes. También ya en mi canal tengo el gorrito para que haga conjunto. Este gorrito lo pueden tejer para cualquier edad, cualquier medida, ya que en el mismo video les dejo las medidas para que se puedan tejer desde un bebito recién nacido hasta más o menos un adulto. Así es que asegúrense de ver en la caja de información, ahí les voy a dejar el link. Y también estén pendientes que ya pronto les voy a enseñar cómo tejer la mantita con este punto. Es el punto ondas de cristal. Es un punto muy bonito con mucha textura, ideal para ropita de bebé. Pues bueno, ahí está. Espero que les guste y sin más que decir, comencemos con el paso a paso. Y gracias siempre por su apoyo. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para empezar y tejer este chalequito para bebitos de 3 a 6 meses, yo voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. Ya al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que se va a necesitar para el tamaño que estamos haciendo. Bueno, aquí para comenzar tengo un total de 54 cadenas. Ahora, esta cadena sin estirar ni nada me está midiendo aproximadamente 26 centímetros, que es aproximadamente 11.5 pulgadas. Ahora, si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien. Continúen con la primera vuelta. Bueno, para la primera vuelta aquí, como les digo, tengo 54 cadenas. En la cuarta cadena después del gancho, 1, 2, 3, 4. En esta cuarta cadena aquí, vamos a hacer un punto alto. Ahora, estas tres cadenas que han quedado aquí al inicio cuentan como el primer punto alto. Ya tengo dos. En la siguiente cadena voy a hacer otro punto alto. En total voy a hacer 6 puntos altos. Tengo 3, 4, 5, 6. Ahí está, tengo 6 puntos altos. Ahora, estos 6 puntos altos representan el primer delantero. Ahora, en la siguiente cadena vamos a hacer una esquina. Miren aquí, vamos a hacer 2 puntos altos. 1, 2, una cadena, 2 puntos altos en este mismo punto. Esto aquí va a ser la primera esquina. Así es que vamos a marcar esta esquina poniendo un marcador de puntos en el espacio de cadena. Aquí, miren, en el espacio de cadena vamos a poner este marcador de puntos. Ahora, miren, para los hombros o lo que van a ser las mangas, tengo que hacer un total de 12 puntos altos. Así es que en la siguiente cadena vamos a hacer un punto alto. Y así en cada una de las cadenas voy a hacer un punto alto hasta tener 12. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Ahí están, 12 puntos altos para el hombro. Ahora en la siguiente cadena vamos a hacer la segunda esquina. Así es que vamos a hacer 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos en este mismo punto de cadena. Y aquí vamos a marcar esta segunda esquina poniendo un marcador de puntos. Y ahora vamos a continuar para la espalda. Para la espalda también voy a hacer 12 puntos altos. Así es que en la siguiente cadena inicio con un punto alto. Tengo 1. En la siguiente cadena, un punto alto, 2 y así hasta tener 12. Nos vemos ya cuando tengamos estos 12 puntos. Terminé de hacer estos 12 puntos altos para la espalda. Ahora en la siguiente cadena vamos a hacer la tercera esquina. Así es que vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y aquí está la tercera esquina. Antes de continuar, marcamos aquí la tercera esquina poniendo un marcador de puntos en el espacio de cadena. Ahora vamos a hacer el hombro o la manga. Así es que vamos a hacer 12 puntos altos también. En la siguiente cadena empiezo con un punto alto y en la siguiente un punto alto y así hasta tener estos 12 puntos altos. Terminé de hacer los 12 puntos altos para el segundo hombro. En la siguiente cadena ahora vamos a hacer la cuarta esquina. Aquí vamos a hacer 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Ahí está, marcamos aquí esta cuarta esquina. Y ahora vamos a terminar con estos 8 puntos altos. Así es que en la siguiente cadena hacemos un punto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que dije 8, pero no, son 6, porque iniciamos con 6 puntos. Ahí está, 6. Y aquí está la primera vuelta. Miren, les voy a mostrar de nuevo. Aquí iniciamos con un total de 54 cadenas. En la cuarta cadena después del gancho hicimos un punto alto y nos quedamos con estas 3 cadenas al inicio. Luego tengo un punto alto, 2, 4, 6 puntos altos, la primera esquina. Luego hicimos 12 puntos altos, la segunda esquina. Luego hicimos 12 puntos altos, la tercera esquina, 12 puntos altos, la cuarta esquina y terminamos con estos 6 puntos altos. Al final de esta vuelta tenemos, déjenme contarlos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 puntos altos al final de esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Aquí en esta vuelta vamos a iniciar encima del primer punto alto, hacemos un punto bajo. Ahora vamos a trabajar puntos bajos en cada uno de estos puntos altos, pero por la barrita de atrás. El primer punto me gusta hacerlo agarrando las 2 barritas, pero ya el resto nada más voy a meter el gancho por la barrita de atrás del siguiente punto y hago un punto bajo hasta llegar al espacio de cadena. Así es que aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7,
Ahí está, 8 puntos bajos. Voy a retirar este marcador y en este espacio de cadena voy a hacer 2 puntos bajos. 1, 2, una cadena, 2 puntos bajos. 1, 2. Vamos a marcar aquí, en el espacio de cadena de estos puntos aquí, vamos a marcar ahí. Y ahora vamos a continuar con lo mismo, empezando en el primer punto alto. Miren aquí, por la barrita de atrás, hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora tenemos la segunda esquina, retiramos el marcador y en esta esquina hacemos 2 puntos bajos. 1, 2, una cadena, 2 puntos bajos. 1 y 2. Aquí está la segunda esquina. Antes de continuar, regresamos el marcador en el espacio de cadena. Ahí está. Y ahora vamos a continuar para la espalda. Lo mismo, miren. Iniciamos aquí encima del primer punto alto por la barrita de atrás, un punto bajo y así vamos a continuar y terminar ya la segunda vuelta. Continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta segunda vuelta, aquí hemos hecho puntos bajos. Al final de esta vuelta tengo un total de 80 puntos bajos. De aquí en adelante vamos a estar aumentando un total de 16 puntos al final de cada vuelta. Y vamos a estar repitiendo estas dos vueltas. Una vuelta de puntos altos y luego una vuelta de puntos bajos. Y siempre vamos a estarlo haciendo así como hicimos aquí, por la barrita de atrás de cada punto. Miren, estamos aumentando 16 puntos porque tenemos 4 esquinas. Y en cada esquina aumentamos 4 puntos, 4, 8, 12, 16. Ahora para la vuelta número 3 y 4 vamos a repetir lo mismo, pero yo voy a cambiar de color de hilo. Aquí voy a estar usando este color rosa, ustedes pueden continuar con el mismo color, pueden usar otro color, yo voy a usar este color rosa. Así es que aquí miren, voy a jalar esta lazada y voy a jalar aquí el color blanco. El color blanco se va a mantener ahí pendiente porque cuando regresemos de terminar las siguientes dos vueltas, nada más vamos a agarrar el color blanco y vamos a continuar. Bueno, aquí miren, en lugar de hacer un nudo aquí, nada más voy a jalar la lazada porque ese nudo no me deja cerrar el punto, así es que meto el gancho aquí. Otra manera es de no cerrar este último punto, que es el último punto bajo que hice aquí al final en las cadenas. Ahí vamos a jalar una lazada con los dos colores así. Creo que así lo voy a estar haciendo. Tiene un terminado más bonito. Y así cerramos el último punto bajo con los dos colores, pero yo voy a continuar con el color rosa y el color blanco, como les digo, ahí se va a mantener pendiente. Ahora voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Estas 2 cadenas no cuentan. Cuando ustedes cuenten sus puntos, van a contar los puntos altos o los puntos bajos, no las cadenas. Yo sé que muchas personas se confunden y está bien, a veces nos confundimos, pero cuenten los puntos nada más. Los puntos son los puntos altos si estamos haciendo puntos altos o los puntos bajos si estamos haciendo los puntos bajos. Bueno, aquí, para esta vuelta número 3, encima del primer punto bajo, voy a meter el gancho por las 2 barritas y voy a hacer un punto alto. Ahora, en los puntos que restan hasta llegar aquí al marcador, voy a meter el gancho por la barrita de atrás y voy a hacer un punto alto. Ahí está, tengo 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. Tengo 10 puntos altos. Tengo la primera esquina en el espacio de cadena aquí. Voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2, una cadena, 2 puntos altos. 1 y 2. Regresamos el marcador de puntos aquí al espacio de cadena y ahora continuamos con estos puntos altos aquí, empezando aquí por la barrita de atrás del primer punto aquí de este hombro. Vamos a hacer 1, en el siguiente 2 y así vamos a continuar por esta tercera vuelta. Es lo mismo que hicimos en la segunda vuelta, nada más que aquí estamos haciendo puntos altos, claro está. Así es que continúen así. Recuerden que en cada esquina, miren, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. 2 puntos altos, cadena 2 puntos altos y no se olviden marcar aquí poniendo el marcador en el espacio de cadena y así vamos a terminar esta tercera vuelta. Nos vemos al final. Terminé de hacer la tercera vuelta. Tengo un total de 96 puntos altos al final de esta vuelta. Recuerden que les había dicho que al final de cada vuelta de aquí en adelante vamos a estar aumentando 16 puntos al final de cada vuelta. Si ustedes no tienen 96 puntos, asegúrense de regresar y verificar de que han hecho un punto alto en cada uno de los puntos bajos. Aquí tienden a ser donde las personas hacen el error, que a veces inician, miren, en este punto, en lugar de jalar aquí un poquito y empezar aquí atrás. A veces ahí es donde ocurren los errores, así es que asegúrense de verificar de que tengan exactamente ese número de puntos para poder continuar. Bueno, ahora para la vuelta número 4 voy a hacer una cadena, voy a girar y aquí, como les había dicho, encima del primer punto, por las 2 barritas, vamos a hacer el primer punto. Aquí vamos a hacer puntos bajos. Aquí al final me olvidé mencionarles de que al terminar la vuelta, el último punto alto lo hice en el último punto bajo, pero metí el gancho por las 2 barritas. El primer punto y el último me gusta hacerlo de esta manera. Bueno, ahora en esta vuelta nos toca hacer puntos bajos y aquí vamos a hacer un punto bajo por la barrita de atrás de cada uno de estos puntos altos, hasta llegar al espacio de cadena. Aquí tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí está el punto de cadena, la primera esquina, retiramos el marcador y en esta esquina hacemos 2 puntos bajos, una cadena. Aquí me gusta poner el marcador antes de hacer los siguientes 2 puntos bajos para así asegurarme de que estoy metiendo este marcador en el espacio de cadena y no en el punto bajo. Y ahora voy a hacer 2 puntos bajos. Ahí está. Ahora voy a continuar y trabajar estos puntos iniciando en el primer punto alto. Miren, encima por la barrita de atrás meto el gancho y hago un punto bajo y así voy a continuar hasta terminar esta primera vuelta. Al final de esta vuelta vamos a aumentar 16 puntos, que para la tercera vuelta teníamos 96. Si agregamos 16 vamos a tener un total de 112 puntos bajos al final de esta vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de esta cuarta vuelta. En esta vuelta he hecho puntos bajos. Miren, para terminar aquí al final, encima del último punto alto, voy a meter el gancho y aquí vamos a ahora jalar una lazada con el color blanco, porque las siguientes 2 vueltas vamos a trabajar lo mismo con el blanco. Así es que vamos a jalar una lazada ahí y vamos a cerrar este punto bajo así con los 2 colores. Ahora aquí vamos a dejar el color rosa pendiente y con el color blanco vamos a continuar.
al final de esta cuarta vuelta donde hemos hecho puntos bajos, tengo un total de 112 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 cadenas con el color blanco y vamos a girar, y aquí vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta número 3 y la vuelta número 4. Lo único que estamos aumentando 16 puntos al final de cada vuelta. Así es que aquí les voy a iniciar esta vuelta de puntos altos, ya que el resto ustedes lo van a hacer. Empezando encima del primer punto bajo, vamos a hacer un punto alto. Recuerden, las 2 cadenas nunca cuentan, y por cada uno de los puntos bajos por la barrita de atrás voy a hacer un punto alto hasta llegar a la primera esquina. Miren, ahí está el último punto bajo. Aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos. Luego tengo este espacio de cadena. Retiro el marcador y en esta esquina hacemos 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, regresamos el marcador al espacio de cadena y ahora continuamos haciendo puntos altos por la barrita de atrás de cada uno de estos puntos. Miren, el punto inicia, jalen aquí para que se mire. Aquí está el primer punto bajo, aquí miren, ahí atrás está la barrita de atrás, y así voy a continuar haciendo un punto alto en cada uno de estos puntos hasta llegar a la siguiente esquina, donde voy a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer aquí. Al final de esta vuelta vamos a estar aumentando 16 puntos, así es que vamos a tener 128 puntos al final de esta vuelta número 5, y así van a estar aumentando. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para mi canesú, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas voy a hacer y cuántos puntos voy a tener al final de cada vuelta, y también les voy a estar diciendo cuántos puntos van a haber en cada una de las secciones. Así ustedes tienen el mismo número de puntos. Bueno, continúen. Recuerden, al final de cada vuelta van a estar aumentando 16 puntos, así es que asegúrense de contar bien sus puntos y continuar así de esta manera, repitiendo estas 2 vueltas. Ok, terminé de hacer el canesú. Miren qué lindo está. Ahora ya tengo la medida que necesito. La sisa está midiendo aproximadamente 9 centímetros, que son más o menos 3.5 pulgadas. Ahora tengo un total de 176 puntos al final de la vuelta número 8. Así es que en total hice 8 vueltas. Miren qué lindo está. Creo que fue la vuelta número 5, la última vuelta que hicimos juntos. Al final de esa vuelta número 5 iban a tener un total de 128 puntos altos. Al final de la vuelta número 6 iban a tener un total de 144 puntos bajos. Al final de la vuelta número 7 iban a tener un total de 160 puntos altos. Y al final de la vuelta número 8 yo tengo un total de 176 puntos bajos. Ahora, cada una de las secciones, miren, los delanteros tienen 22 y 22, las mangas tienen 44 y 44, y la espalda tiene 44 también, así es que 176 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es dividir las mangas. Ya les dije la medida de la sisa, que es 9 centímetros o más o menos 3.5 pulgadas. Ahora a mí me toca cambiar de color de hilo aquí. Así es que para dividir las mangas voy a continuar con el color blanco. Así es que aquí miren, vamos a continuar. Vamos a hacer 2 cadenas. Voy a cambiar de color de hilo, ya me olvidaba. Así es que voy a deshacer este último punto bajo y voy a jalar una lazada con los 2 colores y voy a continuar con el color blanco. Perfecto, ahí está. Voy a hacer 2 cadenas, voy a girar, y en esta vuelta vamos a ya dividir las mangas. Bien, aquí empezando encima del primer punto bajo voy a hacer un punto alto. Ahora en el siguiente, por la barrita de atrás, también voy a hacer un punto alto. Aquí voy a continuar con el punto, y en cada uno de estos puntos bajos, que son 22 para este delantero, voy a hacer un punto alto hasta llegar aquí a la primera esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la primera manga.
Terminé de hacer estos 22 puntos altos para el primer delantero y aquí en el espacio de cadena donde está la primera esquina hice un punto alto. Así es que ahora aquí tengo 23 puntos altos. Ahora para dividir la primer manga me voy a saltar 44 puntos y en la segunda esquina, que es donde tengo este marcador de puntos, voy a hacer un punto alto. Ahora, noten de que aquí no hice cadena ni nada de separación porque no la necesito, pero si ustedes necesitan agregar a la medida del pecho, lo pueden hacer. Pueden agregar más cadenas. Lo importante aquí es de que cuando terminemos esta primera vuelta esté en múltiplos de 3. Ahora, aquí yo necesito agregar un punto y lo voy a agregar aquí en el centro de la espalda. Para la espalda les había dicho que teníamos 44 puntos, así es que he puesto este marcador en el punto número 22. Aquí es donde voy a hacer ese aumento, porque yo necesito terminar en múltiplos de 3. Así es que aquí vamos a continuar en el siguiente punto. Aquí vamos a hacer el primer punto alto. 1, 2, 3 y así hasta llegar aquí donde tengo el marcador. Aquí vamos a tener un total de 23 puntos porque hemos agregado un punto aquí extra en el espacio de cadena. Así es que continúen, trabajen estos 23 puntos. Nos vemos aquí para mostrarles ese aumento. Terminé de hacer estos 22 puntos altos más el punto alto que agregué aquí en esta segunda esquina. Tengo 23, así es que en este punto aquí donde está el marcador voy a hacer el aumento, voy a hacer otro punto alto y miren que lo hice metiendo el gancho en las dos barritas. Estos dos puntos así lo hice. Ahora voy a continuar y terminar el resto de estos puntos de la espalda hasta llegar aquí a la tercera esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Terminé de hacer estos puntos altos para la espalda. Aquí para terminar en este espacio de cadena de la tercera esquina voy a hacer un punto alto. Y ahí está. Ahora para la espalda, incluyendo este punto que agregamos en esta esquina y este que agregamos en la tercera esquina, tenemos un total de 47 puntos. También agregamos un punto extra aquí. Así es que en total tienen que tener 47 puntos altos para la espalda. Ahora para dividir la segunda manga nos saltamos estos 44 puntos y en la cuarta esquina aquí vamos a hacer un punto alto. Y ahora vamos a terminar de hacer estos 22 puntos para el segundo delantero. Así es que continúen. Cuando terminemos aquí vamos a tener 23 puntos para este delantero, así como teníamos en el primero. Nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer esta primera vuelta. Al final de esta vuelta tengo un total de 93 puntos altos. Miren, cada uno de los delanteros tienen 23 y 23 puntos altos. Y para la espalda, con el aumento que hicimos, tengo 47 puntos. Así es que se hace un total de 93 puntos, que es divisible entre 3. Así es que ahora para continuar y hacer la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. Aquí voy a continuar con el punto porque quiero hacer estas dos vueltas con este color. Así es que aquí nada más vamos a hacer puntos bajos. Iniciando encima del primer punto alto, hacemos un punto bajo. Y en cada uno de estos puntos altos vamos a hacer un punto bajo. Y siempre por la barrita de atrás del punto. Así, al final de esta vuelta también voy a tener un total de 93 puntos. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 2. Estoy al final de esta vuelta número 2, donde hemos hecho puntos bajos. Tengo un total de 93 puntos bajos. Ahora, aquí al final voy a añadir el color rosa, porque con el color rosa es que voy a continuar. Así es que este último punto bajo lo cerré con los dos colores y ahora vamos a continuar con el color rosa. Pueden cortar el color blanco ya que vamos a continuar con el color principal, que es el color rosa. Ahí está, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora aquí vamos a iniciar el punto. Miren, empezando encima de este último punto bajo, metiendo el gancho por las dos barritas, voy a hacer un punto bajo. Ahora, en el tercer punto bajo, contando desde el inicio, 1, 2, 3. En este tercer punto bajo voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos en este punto. El punto que voy a usar aquí es el punto ondas de cristal. Es un punto en mi canal donde tengo
muchos trabajos ya con este punto. El último fue este gorrito que hice, miren qué lindo está. Claramente estoy haciendo el suétercito para que haga conjunto con el gorrito, porque ya la mantita también está en el canal. Ahí están los 3 puntos altos. Me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto bajo voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos. Ahí está, así es como voy a continuar. Otra vez más me salto 2 y en el tercer punto, punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos. Si vamos a continuar haciendo estas conchitas, así es que continúen. Nos vemos al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de la vuelta número 3, donde hemos hecho la primera vuelta aquí de estas conchitas y tengo un total de 30 conchitas. De aquí en adelante siempre vamos a tener 30 conchitas. Ahora, para terminar aquí, miren, en el último punto bajo, aquí al final, vamos a hacer un punto bajo. Ahora, para la vuelta número 4, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora, esta vuelta número 4 es la que vamos a repetir de aquí en adelante, miren. Iniciando encima del primer punto bajo, vamos a hacer un punto bajo. Ahora aquí tenemos la primer conchita, tenemos 3 puntos altos. En el segundo punto alto vamos a hacer un punto bajo, enredarse por frente, 2 cadenas y en el espacio de las 2 cadenas de esta misma conchita hacemos 3 puntos altos. Ahí está, tenemos la segunda conchita. En el segundo punto alto, un punto bajo, enredarse por frente, 2 cadenas y en el espacio de cadena de esta misma conchita hacemos 3 puntos altos. Ahora, en la siguiente conchita lo mismo, punto bajo, enredarse por frente, en el segundo punto alto, 2 cadenas, 3 puntos altos en el espacio de las 2 cadenas. Bueno, así vamos a continuar para esta vuelta número 4. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta cuarta vuelta, tengo un total de 30 de estas conchitas. Ahora, para terminar siempre esta vuelta nos vamos a ir aquí, miren donde está este punto bajo al final, vamos a hacer un punto bajo y así vamos a terminar la vuelta. Siempre vamos a tener 30 conchitas. Para iniciar la vuelta vamos a hacer una cadena, vamos a girar y encima de este punto bajo vamos a hacer un punto bajo. Ahora, siempre vamos a tener aquí la primer conchita. Y en el segundo punto alto de esta conchita trabajamos un punto bajo, enredarse por frente, 2 cadenas y en el espacio de las 2 cadenas de esta misma conchita hacemos 3 puntos altos. Y ahí está, esto es todo lo que vamos a hacer. Siempre repetimos la misma vuelta, siempre hacemos un punto bajo, enredarse por frente para iniciar cada conchita, 2 cadenas y en el espacio de las 2 cadenas hacemos 3 puntos altos. Bueno, así es como vamos a continuar para el resto aquí del suétercito. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, estoy por terminar esta parte. Hice un total de 17 vueltas aquí del punto, nada más del punto, 17 vueltas. Ahora me está midiendo desde acá arriba del hombro hasta el final de la última vuelta, está midiendo aproximadamente 25.5 centímetros, que son más o menos 10 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es la parte de abajo aquí del suétercito. Lo voy a hacer así como hice aquí el gorrito. Así es que para hacer esto, miren, vamos a... Aquí está la última vuelta, la acabo de terminar. Aquí voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Miren, aquí tenemos estos 3 puntos altos de la primer conchita. Aquí vamos a hacer un punto alto, enredarse por frente, un punto alto, enredarse por detrás, un punto alto, enredarse por frente en el siguiente, y donde está el punto bajo vamos a trabajar un punto alto, enredarse por detrás, porque así toca el punto. Así es que miren, así vamos a trabajar otra vez más. Punto alto, enredarse por frente, punto alto, enredarse por detrás, punto alto, enredarse por frente, punto alto, enredarse por detrás, aquí el punto bajo. Y bueno, así vamos a continuar para esta vuelta número 18. Continúen, nos vemos al final.
Terminé de hacer la vuelta número 18, donde hemos hecho puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí encima del último punto bajo hice un punto alto. Tengo un total de 122 puntos. Ahora, para la vuelta número 19, aquí vamos a cortar el hilo. Voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y voy a usar el color blanco. Así es que nos vamos a ir aquí, encima del último punto alto. Vamos a jalar una lazada con el color blanco. Ahí está, vamos a hacer una cadena y en este mismo punto voy a hacer un punto bajo. Ahora miren, me olvidé mencionarles de que en la vuelta anterior son 122 puntos, incluyendo estas dos cadenas aquí al inicio. Bueno, aquí miren, tenemos el primer punto. Este punto está en realce por frente. Aquí vamos a trabajar medios puntos altos en realce por frente y medios puntos altos en realce por detrás. Así es que van a ser medios puntos aquí. Vamos a trabajar los puntos así como se presentan. Medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás. Así vamos a continuar para esta vuelta trabajando medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Nos vemos aquí al final de esta vuelta número 19. Estoy al final de la vuelta número 19, donde hemos hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí al final, encima de la segunda cadena, hacemos un medio punto alto. Ahora para la vuelta número 20, vamos a hacer una cadena, vamos a girar y encima de este primer punto hacemos un punto bajo. Ahora aquí vamos a trabajar los puntos así como se presentan. Vamos a hacer una vuelta más. Vamos a trabajar medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente y por detrás, así hasta terminar esta vuelta número 20. Nos vemos aquí al final. Terminé de hacer la vuelta número 20, donde hemos hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí al final, encima del último punto bajo, hice un medio punto alto. Ahora voy a hacer una vuelta más porque quiero terminar aquí a este lado para luego trabajar este delantero al lado derecho. Así es que voy a hacer una vuelta más. Si ustedes quieren dejarlo así, cortar el hilo y iniciar aquí a este lado, lo pueden hacer. Yo voy a hacer una vuelta más mejor. Así es que aquí, miren, empezando encima de este último medio punto alto, voy a hacer un punto bajo. Ahora vamos a trabajar los puntos así como se presentan. Medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, por frente, por detrás y así hasta terminar esta vuelta número 21. Nos vemos aquí al final. Terminé de hacer esta parte de abajo del suétercito. Ahí está. Terminé la vuelta número 21 aquí haciendo un medio punto alto encima del último punto bajo. Ahora vamos a trabajar este delantero. Así es que para hacer esto, miren, aquí vamos a hacer una cadena. Y en este último medio punto alto, aquí al final, vamos a hacer dos medios puntos altos. Luego al final de la siguiente vuelta voy a hacer uno, luego voy a hacer uno. Y aquí tenemos estas cadenas, un medio punto alto. Así que en cada espacio aquí estoy haciendo un medio punto alto. Y donde están un punto bajo, medio punto alto también. Ahora, no hay una manera exacta de hacer esta parte, ya que el gancho se mete en los puntos que están aquí al final. Así es que en cada uno de estas vueltas vamos a hacer un medio punto alto. Ahora, lo importante aquí es de que no quede encogida esta parte aquí, que quede los puntos un poco sueltos. Si ustedes notan que está quedando encogido esta parte, entonces pueden hacer dos puntos en una vuelta y luego uno en la siguiente, dos, uno, dos, así. Pero creo que va a quedar bien aquí como lo estoy llevando. Al final de cada vuelta estoy haciendo un medio punto alto. Ya les voy a decir cuántos puntos tengo aquí para esta parte. Miren, queda bien, no está tan mal. Tengo la vuelta en este color blanco. Ahí está uno. Aquí en los puntos altos voy a hacer dos para la parte aquí del canesú. Bueno, voy a hacer dos,
luego 1, luego 2, 2, luego 1, 2, 1, 2, 1 y 2 y 1 aquí en la vuelta de cadenas, en la primera vuelta de cadenas ahí. Ahora vamos a contarlos de nuevo. Miren, aquí hicimos 2. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 puntos bajos aquí. Ahora vamos a hacer una cadena, vamos a girar. Aquí vamos a hacer un medio punto alto encima del primer punto y ahora vamos a trabajar un medio punto alto enredarse por frente en el que sigue, medio punto alto enredarse por detrás en el que sigue, medio punto alto enredarse por frente, medio punto alto enredarse por detrás y así vamos a trabajar esta segunda vuelta. Al final voy a tener también 38 puntos. Continúen, nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta. Miren, aquí al final encima vamos a hacer el último medio punto alto y ahí está, tengo 38 puntos. Ahora vamos a continuar y hacer una vuelta más. Voy a hacer una cadena, voy a girar y encima de este último punto voy a hacer un medio punto alto. Ahora aquí vamos a trabajar los puntos así como se presentan. Medio punto alto enredarse por frente, por detrás, medio punto alto por frente, medio punto alto enredarse por detrás y así vamos a trabajar esta última vuelta. Nos vemos aquí al final. Terminé de hacer esta tercera vuelta, miren, ahí está, ya está terminado este delantero. Ahora no agregué ojales porque los espacios que quedaron en medio entre las vueltas de medio puntos altos son lo suficiente grande para los botones. Continúen viendo, al final les voy a decir el tamaño de botones que yo voy a usar. Bueno, aquí vamos a continuar ahora y vamos a hacer medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás, por aquí el cuello. Así es que vamos a hacer una cadena. Encima aquí para terminar la tercera vuelta nada más hice un medio punto alto encima del último punto. Así es que en este espacio que quedó aquí de este medio punto alto vamos a hacer un medio punto alto. En la siguiente vuelta medio punto alto. En la siguiente vuelta medio punto alto. Así es que son 3 vueltas, tengo 3 medios puntos altos. Ahora miren, aquí tenemos estos puntos del cuello. Vamos a trabajar este primer punto, un medio punto alto enredarse por frente, medio punto alto enredarse por detrás, medio punto alto enredarse por frente, medio punto alto enredarse por detrás y así hasta llegar aquí a estos puntos de la primera esquina. Miren, ahí está. Aquí, como son 4 puntos, nada más voy a meter el gancho en medio y voy a hacer un medio punto alto y luego me voy a saltar estos 2 puntos que es parte de la esquina y en el siguiente voy a trabajar un medio punto alto enredarse por detrás para que quede igual aquí como terminamos este delantero. Vamos a iniciar ya el hombro, así es que medio punto alto enredarse por frente, por detrás, por frente, por detrás. En realidad no importa, lo importante aquí es que le demos un terminado más bonito al cuello y con esto creo que va a estar perfecto. Bueno, así vamos a continuar. Recuerden, cuando lleguen aquí a las esquinas nada más meten el gancho en medio, hacen un medio punto alto y luego continúan. Nos vemos al final de esta vuelta. Estoy por terminar esta vuelta que hicimos por el cuello. Miren, aquí al final tengo estas cadenas. En la segunda cadena vamos a hacer un medio punto alto al final. Ahora tengo un total de 54 puntos. Si ustedes tienen 1 o 2 puntos más o menos, está bien, no pasa nada. Lo importante aquí es de que se mire bien. Para mí está perfecto, pero si ustedes le miden esto a su bebito y creen que el cuello está un poco pequeño, entonces en lugar de hacer esta parte aquí con este gancho de 3.5, entonces usen un gancho tantito más grande. O también lo que pueden hacer es
puntos bajos encima de cada uno de los puntos y así no se les va a reducir mucho. Yo siempre trato de hacer el cuello un poquito más grande porque al final siempre se puede arreglar y ajustar haciendo lo que estamos haciendo aquí. Así es que para el tamaño que lo estamos haciendo está perfecto aquí la apertura del cuello. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer lo mismo que hicimos aquí en este delantero, lo vamos a hacer aquí. Así es que para mí yo tenía 38 medios puntos altos, así es que vamos a hacer lo mismo aquí para este segundo delantero. Aquí lo importante es que tengamos el mismo número de puntos y no hay una manera exacta de hacer esto. Miren, aquí voy a hacer una cadena y tengo el último medio punto alto que hice al final de esta vuelta. Voy a hacer un medio punto alto. Ahora tengo una vuelta de puntos altos, voy a hacer 2. Y aquí podemos ir escondiendo estos hilos que están al final. Luego una vuelta de puntos bajos, hago 1. En la siguiente vuelta 2. En la siguiente vuelta 1. En la siguiente vuelta 2. 1. Y luego 2. Ahí está, 1 y luego 2. Ahí está. Miren, el delantero ya está. Ahora tenemos esta vuelta de puntos bajos, hacemos 1. Y ahora tenemos aquí la parte de abajo del suétercito. Aquí hacíamos 1, 1, 1 porque son vueltas de puntos bajos al final. Ahora si voy a continuar, si necesito ajustarlo, voy a hacer aquí al modo de terminar con 38 medios puntos altos. Nos vemos al final de esta primera vuelta del segundo delantero. Terminé de hacer estos puntos del delantero, tengo 38, ahora vamos a hacer una cadena, vamos a girar y para la vuelta número 2 y 3 vamos a hacer lo mismo. Miren, encima del primer punto un medio punto alto, en el segundo medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás, medio punto alto, enredarse por frente y así hasta terminar la segunda vuelta. Recuerden que encima del último punto hacemos un medio punto alto, luego hacemos una cadena, giramos y iniciamos igual que aquí, un medio punto alto encima del primer punto y luego trabajamos los puntos así como se presentan y así vamos a terminar ya esta parte aquí del segundo delantero y luego vamos a hacer las mangas. Bueno, continúen, terminemos este delantero, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer el segundo delantero, miren, así es como me ha quedado. Ahora miren, lo que he decidido hacer es, me encanta cómo se mira aquí esta parte del canesú y creo que queda perfecto para un chalequito. Así es que lo vamos a hacer primero un chalequito, luego en otro paso a paso lo vamos a hacer en chaquetita donde le vamos a agregar las mangas. Así es que para hacer esto, miren, le vamos a dar vuelta así. Vamos a trabajar esta vuelta del lado revés hacia afuera. Así es que nos vamos a ir aquí en medio. Allí vamos a meter el gancho. Vamos a jalar esta lazada. Y vamos a hacer una cadena. Y en este mismo punto aquí del centro, un medio punto alto. Ahora miren, tenemos este punto alto que está como cruzado, que es de la vuelta aquí del canesú. Hacemos un medio punto alto. Ahora tenemos el primer punto aquí de los 44 que dejamos para la manga. Vamos a hacer un medio punto alto en cada uno de estos puntos aquí por todo alrededor de la manga. Así es que continúen así. Nos vemos aquí al final. Nada más vamos a hacer una vuelta. Así es que aquí nos vemos para mostrarles cómo vamos a terminar ya la vuelta y luego les voy a mostrar ya el chalequito. Ok, terminé de hacer aquí esta vuelta por todo alrededor de la manga. Nada más hice una vuelta de medios puntos altos. Aquí nada más me uní al inicio con un punto deslizado. Corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Para las mangas, si más recuerdo, tenía 47 medios puntos altos. Pero si ustedes tienen 1 o 2 puntos más o menos, está bien, no pasa nada. Ahora van a hacer exactamente lo mismo aquí para la segunda manga. Y ahí está, miren, el chalequito está terminado, está precioso. Miren, aquí
hice esta bolsita. Es una bolsita que se puede pegar así. Para hacer esta bolsita nada más hice un total de 16 cadenas con el mismo gancho, nada más que hice el color blanco, 16 cadenas, y en la segunda cadena después del gancho hice un punto bajo en cada una de las cadenas, al modo de terminar con 15 puntos bajos. Y luego hice una cadena, en el primero un punto bajo, y luego comencé a hacer aquí el punto de las conchitas, que es lo mismo que hicimos aquí en esta parte, la primera vuelta del chalequito. Y nada más hice 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas y terminé con 2 vueltas de medios puntos altos enredarse por frente y por detrás. Y luego nada más hice aquí puntos bajos por todo alrededor. Así es que ahí está una opción. Pueden agregarle esta bolsita y aquí nada más se puede coser con hilo o con la misma lana. Y bueno, ya el chalequito está terminado y está precioso. Bueno, ahora les voy a dar las medidas. Pues miren, aquí la sisa está midiendo aproximadamente 11 centímetros, que son más o menos 4.25 pulgadas. El pecho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 24 centímetros, que son más o menos 9.5 pulgadas. De largo, desde arriba del hombro hasta el final, aquí están midiendo aproximadamente 28 centímetros, que son más o menos 11 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este chalequito es para niños y niñas de más o menos 3 a 6 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 24 meses. Aquí en la caja de información les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora los botones. Usé 4 botones. Estos botones son de 12 milímetros, pero también pueden usar de 9, 10 y 11 milímetros. Recuerden que los espacios que están en medio de estas dos vueltas de medios puntos altos son lo suficiente grande para que fácilmente pasen los botones. Y bueno, miren, aquí está. El chalequito está terminado, está precioso. Me encanta este punto. Y bueno, espero que a ustedes también les guste. Estén pendientes también, que ya pronto les voy a enseñar cómo hacer la chaquetita. Lo voy a hacer exactamente igual. Lo único que le vamos a agregar aquí las mangas. Y bueno, miren, ahí está el gorrito también para que haga conjunto. El gorrito lo pueden tejer para cualquier edad. En el video les dejo las medidas para que lo puedan tejer de cualquier medida. Bueno, ahí está. Esto ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.